Bienvenidos a este video tutorial de Java. En esta entrega, empezaremos codificando nuestra aplicación. Concretamente, analizaremos cómo solventar la capa de persistencia encargada de recuperar y almacenar en soporte físico los datos de negocio. Explicaré el funcionamiento del marco de trabajo Java Persistence API 2.0. Este tutorial cubre tres apartados referidos a la persistencia. Empezaremos viendo el uso de anotaciones para lograr el mapeo de los objetos de nuestra aplicación con las tablas de la base de datos relacional. Después, veremos cómo gestionar esos objetos mapeados mediante los métodos de la interfaz Entity Manager. Finalizaremos estudiando el lenguaje de consultas Java Persistence Query Language. Empecemos a modo de introducción poniendo de manifiesto las diferencias entre el modelo orientado a objetos y el modelo relacional. Los datos manejados por el sistema en algún momento acabarán siendo almacenados en bases de datos para su posterior recuperación y análisis. Las bases de datos relacionales almacenan los datos en tablas formadas por filas y columnas. Cada registro usa como identificador único claves primarias. Las relaciones entre tablas se representan mediante claves foráneas o tablas join respetando restricciones de integridad. Toda esta terminología es propia del modelo relacional, sin embargo, es totalmente desconocida en el modelo orientado a objetos propio de Java. En la orientación a objetos manejamos clases y sus instancias denominadas objetos. Los objetos encapsulan su estado y comportamiento aunque solo mientras corre la máquina virtual de Java. Si detenemos esta máquina o se nos cae perdemos todos los datos de negocio que manejaba el sistema en ese momento. Para evitarlo necesitamos mecanismos de persistencia. Por persistencia entendemos al proceso de almacenar el estado de un objeto de forma permanente en disco duro. El reto consiste en trasladar nuestros datos de un modelo orientado a objetos a otro relacional. En Java contamos con tres formas para lograr persistencia. La más simple es el mecanismo de serialización que convierte los objetos en una serie de bits almacenables en disco. Tiene la desventaja de que carece de lenguaje de consulta y no da soporte a altas tasas de acceso concurrente. Otra posibilidad es recurrir a la API Java Database Connectivity para acceder a sistemas gestores de bases de datos relacionales. Aunque su uso está muy extendido, la tendencia es migrar a herramientas más potentes de mapeo objeto relacional. Estas herramientas se basan en delegar el acceso a la base de datos relacionales a un framework. Java define el modelo de programación para la persistencia de entidades pero deja su implementación a proveedores externos. Como proveedores de persistencia tenemos por un lado, a IBM con Hibernate, por otro, a Oracle con TopLink. El proyecto consiste en desarrollar un sistema de información para una gran empresa. A modo de ejemplo diremos que se trata de una inmobiliaria. Tras las fases de análisis y diseño disponemos de una base de datos en MySQL con 20 tablas. Ahora nos toca trasladar ese modelo de datos a nuestra aplicación Java. Pues bien, Java define un modelo de programación de persistencia por el cual, nosotros solo tenemos que proporcionarle al motor de persistencia una clase entidad por cada tabla de la base de datos. Por entidad entendemos objetos que contienen información de mapeo y que viven a corto plazo en memoria y persistentemente en base de datos. Java Persistence API dispone de una interfaz llamada Entity Manager con una serie de métodos para que podamos operar con ese conjunto de entidades. Al conjunto de entidades asociadas con los registros de una base de datos se le llama contexto de persistencia. Es importante resaltar que la aplicación lo que maneja son entidades del contexto de persistencia. Cualquier cambio que hagamos en esas entidades se trasladará automáticamente a la base de datos subyacente de forma transparente para nuestro código. Continuemos con la implementación. Necesitamos crear un fichero del tipo esquema de base de datos antes de crear las clases entidad. En el panel Nuevo fichero seleccionamos esquema de base de datos de la categoría persistencia. A continuación le damos un nombre significativo. Seleccionamos la conexión a nuestra base de datos o creamos una. NetBeans se conecta al sistema gestor de la base de datos y recupera el esquema para obtener su estructura. Ahora añadimos todas las tablas disponibles. Cuando hayamos terminado tendremos un fichero que describe en un lenguaje formal la estructura de la base de datos, eso sí, en el momento en que fue capturada. Si posteriormente hacemos cambios en la base de datos podemos usar el menú contextual para recapturar los cambios en el esquema. Para que el motor de persistencia funcione necesita que le facilitemos una clase entidad por cada tabla de la base de datos. Utilizaré el asistente de NetBeans para crear las clases entidad a partir del esquema de base de datos.
Solo necesita que le indiquemos el nombre del esquema y las tablas que queremos mapear. Podemos especificar el nombre de cada clase si no estamos conformes con que se use por defecto el mismo de su correspondiente tabla. Normalmente las tablas tienen convenciones de nombrado diferentes a las clases. Por claridad, separaremos estas clases del resto creándolas dentro de un nuevo paquete. Persistence Unit es un fichero de configuración que define el conjunto de clases de entidad que debe manejar el gestor de entidades. Si se nos olvida registrar alguna, el motor de persistencia no la reconocerá como entidad y nos sincronizará su estado con la base de datos subyacente. También tiene información del proveedor de persistencia a utilizar. En este fichero normalmente se indican los parámetros de acceso a la base de datos. Nosotros obtendremos estos parámetros de acceso haciendo uso del data source del servidor de aplicaciones que creamos en el anterior video tutorial. Podemos forzar la creación de las tablas durante el despliegue del módulo JB. Las opciones de mapeo las dejamos como están. Ya explicaremos qué diferencia hay entre Eiger y Lazy cuando estudiemos el mapeo de relaciones. Tras la generación de las entidades, ya podemos dar por concluida la implementación de la capa de persistencia. Tenemos por una parte las entidades mapeadas y por otro el gestor de entidades aportado por la plataforma Java EE, que nos facilita una serie de métodos para manipular estas entidades. La capa de negocio hará llamadas al Entity Manager cuando necesite acceso a la base de datos. Esto es lo que cubrirá el próximo tutorial. Ahora echaremos un vistazo a algunas de las entidades y explicaremos cómo funciona el mecanismo de mapeo de Java Persistence API. Asociados a cada entidad hay metadatos que establecen el mapeo con las tablas relacionales. Los metadatos pueden ser escritos en dos formatos, mediante anotaciones en el propio código de la clase entidad o con un fichero externo XML de configuración. Para simplificar el mapeo se aplica el concepto de configuración por excepción. Tenemos una serie de reglas por defecto que nos permiten omitir los metadatos en la mayoría de los casos salvo en aquellos en los que necesitemos alterar la configuración por defecto. Esta es la entidad agencia que corresponde a la tabla de la base de datos con el mismo nombre. Para que la clase sea reconocida como una entidad y no como un simple objeto sin persistencia la anotaremos con la anotación entity. La anotación table sirve para indicar el nombre de la tabla con la que se mapeará la clase agencia. Si el nombre de la clase y la tabla son exactamente iguales podemos aplicar la regla de configuración por defecto y omitir esta anotación. El proceso de mapeo de los atributos de las clases con las columnas de la tabla es igual. En este caso la anotación es column. Si los nombres coinciden no haría falta anotar. Para mapear la clave primaria de la tabla con su atributo en la clase usamos la anotación id. Este atributo generalmente se anota con Generated Value, que indica al motor de persistencia la estrategia de generación del valor único para la clave de nuevas entidades. Ya hemos visto cómo mapear las tablas, las columnas y las claves primarias. Falta mapear las relaciones que tiene la tabla agencia con las tablas empleado y ciudad. La relación con empleados es de uno a muchos. Por decirlo de alguna manera, una agencia tiene muchos empleados mientras que un empleado solo trabaja para una agencia. Esto se traduce en el modelo orientado a objetos en una colección de entidades del tipo empleado. Este tipo de relaciones se anota con one-to-many. Por parámetros se establece el atributo en la entidad empleado que corresponde a la clave foránea. El resto del código son simples métodos accesores y transformadores. Aunque nada impide añadir métodos validadores de atributos o de otra índole menor, nunca deberemos meter métodos que manipulen otras entidades y mucho menos que implementen lógica de negocio. Tengamos en cuenta que el motor de persistencia se ejecuta fuera del contenedor EJB por lo que no tiene acceso a los servicios de seguridad, transaccionabilidad, etc. De este modo, si tuviéramos lógica de negocio dentro de las entidades careceríamos de las garantías que dan los componentes EJB. Hasta aquí la primera parte de esta entrega sobre la capa de persistencia. En la segunda, veremos cómo manipular las entidades y cómo hacer consultas avanzadas.